quiero que vayas conmigo a Hebreos capítulo 6. Vamos a leer tres versículos de Hebreos 6. Y me divierte esta parte porque a veces prédicas pequeñas se quedan en nuestro corazón. Y en lo que vas encontrando Hebreos 6, yo me acuerdo de cuando era adolescente. Estábamos en otro auditorio, parecía cine. Y una vez vino un predicador muy famoso, se subió al estrado, leyó un pasaje de Samuel. El pasaje dice: ¿se complace Dios en holocaustos y ofrendas o en obedecer su voz? Y el pasaje continúa diciendo: porque es más grato a Dios la obediencia que los sacrificios y los holocaustos. Y entonces le grita, porque era un congreso de jóvenes, le grita a todos los jóvenes: ¿lo entendieron? Y todos los jóvenes: sí. Y entonces dice: he cumplido mi tarea. Y se bajó. Fue la prédica más breve de mi vida, pero la que más recuerdo. Y me encantó porque esa prédica era un mensaje muy simple. A veces en realidad la obediencia es mayor que todos los sacrificios. Y bueno, hoy quiero compartirte igual un mensaje breve, pero espero que se quede en tu corazón. En Hebreos capítulo 6, del versículo 10 al 12, posiblemente el apóstol le escribe a la iglesia, y la iglesia probablemente estaba turbada, estaba cansada, estaba tal vez ya agobiada. Y si tú lees lo que va llegando a Hebreos 6, empieza no a reclamarle a la iglesia, sino a confrontar a la iglesia por varias formas de vida que no correspondían. Y entonces llega hasta el versículo número 9 y les dice: pero ustedes están en otro nivel. Ustedes están en otro nivel de entendimiento de las escrituras. Así que quiero dejarles este pasaje. Y empieza el autor diciendo, Hebreos 6, versículo 10 al 12. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, a ver si nos pueden apoyar con eso. Y quiero que pongas mucha atención. Pues Dios no es injusto. No se olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Versículo 11. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que todo lo que esperan se hará realidad. Versículo 12. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas. Y ahorita que estábamos cantando, la canción se llama Fiel, y justo después de este puente maravilloso dice: fiel, fiel hasta el final, tú nunca cambiarás. Y mientras yo escuchaba esta parte decía: hoy quisiera que tú te quedaras en tu corazón que Dios es fiel. Y el versículo 10 empieza diciendo: pues Dios no es injusto. Y esta prédica yo la quiero hacer como muy íntima, de corazón a corazón. Y si tú ya llevas algún tiempo en la fe, lo has pensado, ¿verdad? ¿O soy el único pecador que lo ha hecho? Dios, ¿por qué si te sirvo? ¿Por qué si estoy aquí en la casa? ¿Por qué si llevo años conociendo de ti? ¿Por qué siento que algo falta? ¿Por qué siento que algo no está sucediendo como quisiera? Dios, ya me estoy cansando de servir. Y me encanta porque este es un pasaje muy directo a los que sirven en la iglesia, en la congregación. Y yo creo que si tú llevas el suficiente tiempo en la iglesia sirviendo, y has tenido esta conversación con Dios, así de: Dios, tengo que servir, y me piden ir el domingo a servir, y quiero ir a servir, pero no acabo todo el trabajo que tengo. Dios, quisiera servirte más, pero
siento que no puedo con todo. Y me encanta porque probablemente el autor de este pasaje lo había experimentado en su propia vida. Y muy probablemente le tomó tiempo entender la respuesta de Dios. Pero a la iglesia de los hebreos, que muy probablemente son más de una iglesia, les escribe su conclusión. Y su conclusión de él es: Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Y este mensaje son 3 puntos, son los 3 versículos. Pero el primer versículo es: Dios no se ha olvidado de todo el trabajo que has hecho por la gente, por la casa. Y me encanta porque muchos esperan tal vez una recompensa física. ¿A cuántos no les gustaría? No levanten la mano. ¿A cuántos no les gustaría que cada vez que sirves a la iglesia alguien se le fuera el avión y donara a tu cuenta bancaria algo, no? Pero ¿sabes qué? Cuando dice Dios que no se olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él, es que genuinamente Dios velará por lo que tú no puedes controlar, por lo que tal vez tú no tienes acceso a poder. Pero me encanta porque el autor nos puede dejar en su corazón que él había vivido esta crisis y que tal vez él ya la había superado, pero él que sabía que en la iglesia alguien más iba a vivir esta crisis. Quiero que saltemos en la Biblia, vámonos a Apocalipsis. Yo sé, siempre que hablamos de Apocalipsis la cosa se pone turbia, pero ven conmigo con calmita. Vámonos a Apocalipsis 3:8. Quiero que vayamos a Apocalipsis 3:8. Y dice así: este es un mensaje que Dios da a las iglesias, y muy probablemente es un mensaje profético de cómo se iban a sentir las iglesias en determinados momentos de la historia, en determinadas regiones del mundo. Y que es curioso, pero siempre alguien se puede identificar con este mensaje. Y quiero que veas conmigo, dice: yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes tal vez poca fuerza, sin embargo has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Y cuando tú lees todo Apocalipsis 3, te das cuenta que son diferentes mensajes a la iglesia. En cuanto le dice: y al que venciere, le haré pilar en la casa de mi Dios, y al que venciere escribiré un nombre que nadie conoce sobre una piedrecilla blanca que solamente Dios conoce ese nombre. Y al que venciere se sentará a la diestra de mi Padre, y al que venciere lo haré vencedor. Y lo haré vencedor. ¿Qué quiero decirte con esto? Desde el principio de la Biblia vamos a encontrar siempre una necesidad del hombre de sentirse reconocido, de sentir que vale, de sentir que importa. ¿Te acuerdas la gran crisis de Caín y Abel? Caín no sentía que estaba recibiendo el suficiente reconocimiento de parte de Dios por lo que estaba haciendo con su ofrenda. Y muchas veces tú y yo llegamos a un punto de servir a Dios, de estar en la iglesia, en donde nos sentimos así. Pero quiero decirte algo: la promesa de Dios es que Él no se olvidará de todo lo que estás haciendo por el reino, por la obra, por la gente. Y tal vez este mensaje es un mensaje que ya has escuchado muchas veces, pero yo espero que si hoy tu corazón ya está cansado, que si hoy tu corazón ya está agotado de venir todos los miércoles, de venir los miércoles de lluvia a la iglesia, en verdad Dios ha visto todas las obras que haces. Y ¿sabes qué? Tal vez no levantes la mano si no viniste el miércoles pasado, pero la cosa se puso fea. O el miércoles anterior la cosa se puso horrible. Pero hubo gente aquí que llegó y sirvió a los demás, y les veía los zapatos empapados, y veías que como pudieron llegaron, y vieras como pudieron se fueron, pero aquí estuvieron sirviendo a otros.
Y hablo desde los que están en seguridad, los que están en staff, la gente que a veces nadie ve. Y yo creo una cosa, que Dios no se ha olvidado de todo lo que has hecho por los demás. Así que este es un mensaje de cierta forma en el cual vuelve a cobrar ánimo. Vuélvete a Dios y recarga fuerzas. Porque yo sé que todos nos cansamos. Pero ¿qué crees? Dios no se ha olvidado de todo lo que has hecho. Segundo punto que quiero ir contigo, versículo 11. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Y me encanta este pasaje porque en realidad de eso se trata la vida cristiana. La vida cristiana no se trata de venir y subir y tocar. La vida cristiana no se trata de saberte todos los versículos de memoria. La vida cristiana se trata de seguir amando a los demás. Hay un chiste muy divertido, dice: todo en el mandamiento de amar a tu prójimo es genial, excepto la parte del prójimo, ¿no? Todo es fácil de amar hasta que te encuentras con un prójimo que no se deja amar. Y dices: ay, Dios mío. ¿Pero qué crees? De eso se trata la vida cristiana, de amar al prójimo. Y yo sé que tal vez ya estás cansado de amar al prójimo. Yo me he cansado. Todos los que de repente hemos servido alguna vez hemos estado cansados de las circunstancias. No levantes tu mano, pero seguramente conoces a alguien que en su trabajo se pelea con otro colaborador, ¿no? Y llegas a la iglesia y no le puedes hacer la misma cara que le pones a tu colaborador. Y de repente dices: ¿cómo Dios me pide esto? Bueno, porque Dios sabe lo difícil que es amar a los demás. ¿Pero qué crees? Esa es parte de la promesa. Y quiero que vayas conmigo a Gálatas 6, 9 y 10. Y quiero que te des cuenta que aquí hay otra promesa. Gálatas 6, del 9 al 10 dice así: así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Versículo 10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Y si te estás dando cuenta, cada vez que vemos un pasaje referente es una promesa implícita. Y eso es lo que quiero dejar hoy en ti. La promesa de Dios es que Él observa cada vez que tú sirves, cada vez que tú sacrificas de ti, cada vez que tú pones algo que te costaría dar, lo pones delante de Dios. Tal vez es tu tiempo, tal vez son tus talentos, tal vez son tus recursos, tal vez simplemente levantarte, salir y llegar. Dios lo ve. Y cuando tú, además de eso, empiezas a amar a otros, créeme que a su debido tiempo Dios traerá bendiciones sobreabundantes. Y a veces, como cristianos de años, ya se nos olvida esa parte. Y servimos a la gente y amamos a la gente protocolariamente, ¿no? Sonríe, saluda, inclina la cabeza. Sonríe, saluda, inclina la cabeza, ¿no? Y ya no tenemos un amor genuino por los demás. Pero quiero decirte una cosa: Dios anhela reavivar el amor que hay en tu corazón por la gente. Dios anhela que vuelvas a sentir el amor que Él siente por la gente. Yo creo que el pastor nos va a dar una sorpresa por allá de noviembre. No les puedo adelantar nada. Pero muchos tenemos que ir a servir algo bien complicado, que es bien difícil, bien desgastante. Pero cuando regresas de servir, dices: wow, valió la pena. Y a veces Dios va a poner esa satisfacción en tu alma cuando sirves a otros. Y vaya que va a costar. Pero ¿qué crees? Numerosas bendiciones vendrán a su debido tiempo si no desmayamos de hacer el bien a otros, y más
a los de la familia de la fe. Finalmente quiero leer otra vez el versículo 12 y dice así. Y este versículo, cuando yo lo leí en la Nueva Traducción Viviente, me voló la cabeza. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. Servir, amar a otros provoca que no te vuelvas torpe ni indiferente. Y quiero que veas estas palabras porque es muy divertido. ¿Alguna vez has querido practicar un deporte en el cual no eres bueno? Soy el único, yo no soy bueno en el fútbol. Entonces yo sufrí en la primaria. Así me pasaba, ya saben la clásica, ¿no? ¿Quién se queda con Maruri? Ok, era torpe jugando fútbol. A cualquier persona que no es muy habilidosa en algo, ¿qué le dices? Entrena, practica, desarrolla. Y lo que la Biblia dice es eso. Amar a otros, servir a otros hará que no seas torpe. Tal vez hoy tu servicio a otros es torpe. Tal vez te preguntas, es que yo no sé cómo servir a otros. Yo no sé sonreírle a la gente. Yo no sé cómo caerle bien a las personas. Yo no sé cómo amar a alguien. Me dicen, bendice a la persona que tienes al lado, ¿no? Y pones una manita así. Le dices, saluda a la persona que está al lado, ¿no? Y evitas tocar a la gente. ¿Cómo está, hermanito? ¿Cómo está, hermanito? Tal vez, voy a usar esta palabra, tal vez, como no has desarrollado el servir a otros, el amar a otros, eres torpe sirviendo a otros y amando a otros. Pero ¿qué crees? Que es algo que se puede entrenar a hacer. Y la segunda palabra que me llamó la atención es: no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. Hay algo que nosotros creemos, y es que el Espíritu Santo nos puede poner dones en nuestra vida, dones espirituales. Hay quienes tienen el don de profecía, es decir, que hablan en la tierra lo que se escucha en el cielo. No tiene nada que ver con el futuro, no se preocupen. Hay quienes tienen el don de hablar en lenguas, y hay quienes tienen don de interpretar lenguas. Hay quienes tienen don de sabiduría, don de conocimiento. Y ¿sabes una cosa? La iglesia hoy está carente de la manifestación de los dones. ¿Hace cuándo fue la última vez que tú estabas orando por algo y alguien random de la iglesia se acercó a ti y te dijo: Dios puso en mi corazón decirte esto? Y yo sé que sí hay, pero son escasos. El Espíritu quiere hablar. El Espíritu sigue hablando. Y me encanta porque de repente estás en un momento de ministración muy especial, y sí, llega alguien y me dice: Dios me puso en mi corazón decirte esto, y te da una promesa que es lo que habías estado orando por semanas. Eso es alguien que no es indiferente espiritualmente. Tal vez hay alguien en donde tú vives. Yo vivo en unos departamentos y te voy a confesar algo: me cuesta predicar. Es difícil. A veces somos muy sociables en ciertos entornos y en otros no. Y me encanta porque mi esposita tiene un amor genuino por la gente, ¿no? Y a veces alguien que no es indiferente espiritualmente es alguien que ve al vecino. El Espíritu Santo pone en ti una respuesta para el vecino, y vas con el vecino y le hablas. Eso es alguien que no es indiferente espiritualmente. Tal vez tú estás orando en tu lugar secreto y Dios pone en tu corazón: ve y ora por esta persona. Pero Dios, ¿por qué? Ve y siembra en esta persona. Pero Dios, ¿por qué? Ve y haz esto por esta persona. Dios, ¿por qué? Pero alguien que no es indiferente espiritualmente, alguien que ya ha trabajado su servicio y su amor por los demás, puede escuchar la voz del Espíritu y hacer lo que el Espíritu le manda hacer. Es normal estar cansados. Es normal después de años de servicio, después de... Si te pudiera contar cuántos miércoles y domingos hemos venido a la iglesia, son muchos. Tal vez ya estás cansado y tal vez te estás volviendo torpe en tu andar espiritual. Tal vez te estás volviendo indiferente. Pero la promesa de Dios es
que aquellos que sigan trabajando para los demás de la iglesia, que aquellos que sigan amando para la iglesia, amando a la iglesia, no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe y perseverancia heredarán las promesas de Dios. Y quiero terminar hoy con un versículo que está en Juan. Quiero que vayas conmigo a primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, 20 y 21. Y me encantaba este pasaje cuando lo leí por primera vez. Estoy hablando de Hebreos, porque golpeó dentro de mí algo que yo estaba viviendo. Estaba viviendo una apatía de ser cristiano, y me di cuenta. Y entonces, ¿cuál es el remedio? El amor de Cristo en tu vida otra vez, para volver a creer que Dios no es injusto, para volver a amar a la gente de la iglesia, para volverse a entrenar en cómo amar a otro, en cómo abrazar a otro, en cómo dar una bendición a otro, en cómo levantar a otro, en cómo apoyar a otro, o para estar apercibido espiritualmente cuando otro necesita algo que el Espíritu Santo está poniendo en tu vida. Y entonces un día yo le dije: Dios, necesito volver a llenarme de tu amor. ¿Te has dado cuenta que 1 Corintios 13 está en medio de un momento random en la Biblia? Pareciera, está hablando de dones espirituales, luego viene el amor y luego sigue hablando de la venida de Cristo. Y dices: ¿por qué? Porque lo que quería el autor era expresar que necesitamos edificarnos con amor. Así que quiero terminar contigo 1 Juan capítulo 4, versículo 19, 20 y 21. 1 Juan 4, 19, 20 y 21. Y dice así: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguien dice: yo amo a Dios, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es un mensaje sencillo, cortito, y espero que se quede en tu vida. Si tal vez alguno de los síntomas los estás experimentando, es momento de volverte a llenar del amor de Dios, porque la iglesia está llena de gente necesitada de ese amor de Cristo. Ahí en tu lugar vamos a orar. Jesús, tal vez en este pasar de años, o tal vez en estos poco tiempo que te conocemos, nos hemos vuelto torpes. Ya no sabemos cómo amar a otros, ya no sabemos cómo bendecir a otros. Tal vez nuestras relaciones ya son puro conflicto. Tal vez ya no reflejamos ni siquiera una pizca de lo que es tu amor, Jesús. Ha llegado tal vez un punto en el que nos hemos vuelto indiferentes espiritualmente. Nos piden orar y no sabemos ni cómo empezar. Pero hoy, Dios, queremos volver a la fuente que eres tú. Tú eres la fuente perfecta de amor. Y no es porque el amor provenga de nosotros no proviene nada bueno. El amor más perfecto, eterno y majestuoso proviene de ti, reflejado en la cruz. Por eso te damos gracias por ella. Así que, Dios, hoy te pido nuevamente: lléname de amor, para que en ese amor pueda creer que tú no eres injusto y creer que vas a cumplir tus promesas, para que lleno de ese amor pueda amar a mis hermanos y no seguir siendo ni torpe ni indiferente espiritualmente. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén y amén.